Bueno, ¿qué tal compañeras y compañeros? Después de este relato tan interesante sobre esta idea tan importante sobre que los trabajadores son los que mueven el mundo, los que hoy están garantizando que todo sigue funcionando, a pesar de estar en una situación de pandemia, de cuarentena. Me parece que es una idea muy interesante que recién comentaba Jorge. Y también quería saludar a todos los compañeros de la Corriente Sindical 18 de diciembre que nos están viendo, seguramente desde sus casas, y a todos los trabajadores que nos están sintonizando. Es un día muy importante para todos los trabajadores del mundo por lo que implica de reivindicación de lucha de los mártires de Chicago, de los compañeros que dieron su vida por transformar, por tirar abajo el sistema capitalista y poner en pie una sociedad sin explotación, sin opresión, que ese es el verdadero contenido que tiene esta fecha tan importante para nosotros. Vamos a acomodarnos con el micrófono. En ese sentido nos parece que a los trabajadores la situación de la pandemia nos encuentra de una manera muy particular y muy distinta a como la encuentran los empresarios, ¿no? No todo el mundo en la sociedad capitalista puede hacer la cuarentena de la misma manera. Y esa es una cosa muy importante que nosotros queremos destacar, porque mientras los empresarios hacen cuarentenas de lujo, en countries, en campos, alejados de las grandes ciudades, con todas sus comodidades, los trabajadores hacemos la cuarentena en nuestras casas, en una situación que muchas veces no es la mejor, porque no tenemos todas las condiciones para poder hacerla, o porque nos despiden las patronales, o porque nos rebajan los salarios y caemos de golpe en la pobreza, o porque no podemos trabajar por una cuestión elemental de que muchos trabajadores, millones, hacen changa y viven día a día. Es decir, hay un conjunto de razones por las cuales la cuarentena como medida de protección social frente a una pandemia que nosotros defendemos porque bajo la sociedad capitalista evidentemente las condiciones de los sistemas sanitarios son insuficientes, cuando no totalmente deplorables. La cuarentena se ha encontrado en estas circunstancias como una solución temporal para evitar la espiralización del contagio, pero sucede que no todo el mundo puede hacer la cuarentena de la misma manera. Inclusive hay sectores que directamente, si se quedan en su casa, no tienen cómo sobrevivir. Entonces, un poco lo que decía Jorge recién, hay millones de trabajadores en el mundo que en su cabeza oscilan dos miedos: a contagiarse y a morir de hambre. Entonces, ahí hay un gran problema, porque si bien hay una desigualdad muy grande a lo largo del mundo, como vemos en la aplicación de las cuarentenas, hay gobiernos que han aplicado más temprano y otros más tarde la cuarentena, y estamos viendo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, donde hay miles y miles de muertos, o el caso de Brasil, que se está transformando en el país con mayor dinámica de contagio por la política abiertamente procapitalista y promercado de los gobiernos. En otros países la situación de la cuarentena se aplicó antes, pero esa aplicación que evitó que haya una espiralización trágica de los contagios no se está haciendo de la manera que permita que la gran mayoría de los trabajadores no se hundan en la pobreza. Recordemos que el presidente Alberto Fernández dijo que prefería que aumente 10% la pobreza que tener 200.000 muertos. Bueno, eso es una decisión política, porque se podría optar también por otra decisión política, que sea que haya menos concentración de la riqueza, o sea, que se afecten directamente las riquezas de los grandes empresarios, de los banqueros que no se los toca, de los pools de siembra, de las multinacionales como Palo Roca, como Madane Quintanilla, que tienen miles de millones de dólares acumulados, y esos sectores no se los toca, porque se estuvo cacareando con el tema del impuesto a la riqueza, pero no se hace nada con eso, ¿no? Puro canto de sirena para los medios. Y efectivamente, las patronales, como siempre hacen en situaciones de crisis, las aprovechan para ajustar a los trabajadores. Entonces, muchas veces se habla de que, bueno, ahora la pandemia supuestamente tiene que encontrar a todo el mundo unido, pero las patronales no se quieren poner nada de sí para poder garantizar esto de que la cuarentena la pueda hacer todo el mundo, sino que despiden trabajadores. Ahí ayer la OIT
sacó un informe que dice que peligran en el mundo 1.600 millones de puestos de trabajo, aproximadamente la mitad de la fuerza laboral activa. Es decir, peligran porque las patronales están poniendo entre sus planes el limpiar una parte importante de la planta para que los costos que genera la pandemia no los paguen ellos, sino los paguemos los trabajadores. Entonces, las patronales despiden, las patronales rebajan los salarios con la complicidad, por ejemplo en Argentina, de la CGT. La CGT, que es la central obrera más importante, en lugar de estar defendiendo los intereses de los trabajadores, está negociando con las patronales rebajar los salarios hasta un 30%, un 50%, hundiendo en la pobreza a millones de trabajadores en la Argentina. Entonces, nosotros vemos que esta decisión de que haya más pobres y en la Argentina podría revertirse si se afectan las grandes ganancias de los empresarios, si se pasan a la órbita del Estado y en manos de los trabajadores las empresas que quiebran y se reparten entre todos los trabajadores la ganancia para poder sobrevivir durante la cuarentena. Pero vemos al mismo tiempo que ese programa económico que implica afectar las ganancias de los empresarios, de los capitalistas, como no se está tomando, los trabajadores, y como muchos trabajadores necesitan trabajar o necesitan que se les dé un subsidio para poder sobrevivir, porque nosotros estamos planteando tomar medidas de fondo anticapitalistas de afectar la ganancia de los empresarios para poder aplicar con todo ese dinero una renta universal, un salario social para todos los desocupados, para todos los monotributistas de las bajas categorías que no pueden estar trabajando, es decir, para todo aquel que no pueda hacer la cuarentena en su casa y no tenga que estar pensando, como decía Jorge recién, entre salir a contagiarse o quedarse y morirse de hambre. Pero bueno, para eso los trabajadores, como eso no se está garantizando, los trabajadores tenemos que intervenir. Y eso no lo decimos nosotros porque somos una corriente clasista, socialista, que lucha todos los días con los trabajadores, sino que vemos que es lo que empezó a pasar en diferentes partes del mundo, como en Estados Unidos, en Italia, en España y también acá en Argentina, que como los empresarios y los gobiernos capitalistas son un obstáculo para que se pueda garantizar hacer la cuarentena, los trabajadores no les queda otra que intervenir, que organizarse, que salir a la calle. Obviamente vemos, por ejemplo, antes de ayer en Trelew, los trabajadores textiles salieron masivamente a la calle a manifestarse, acá en Argentina, porque la burocracia de la OET, del textil, acordó la rebaja del 50% del salario. Bueno, imagínense que con las remarcaciones brutales de precios y encima que te bajen el 50% del salario, se hace imposible poder llevar el plato de comida para toda tu familia. Entonces se produjo una movilización desde abajo, autoorganizada, de los trabajadores textiles en Trelew. Empieza a haber una dinámica que plantea esto que nosotros venimos sosteniendo desde el primer día de la cuarentena, y que es que la pandemia y las cuarentenas no suspenden la lucha de los trabajadores, sino que en todo caso le da nuevas formas políticas, porque requiere tener protección para salir a la calle, mantener la distancia social. O por ejemplo hoy en Grecia, que es un país donde la tasa de infectados es más baja, pero que igual la pandemia se expande, hubo una movilización de trabajadores por el Día de los Trabajadores, manteniendo la distancia social. Es decir, acá hay todo un debate que nosotros venimos sosteniendo sobre la necesidad de la intervención real, no solamente virtual, con campañas mediáticas. ¿Qué necesitamos hacer los trabajadores? La burocracia sindical ya está clarísimo. O sea, tiene una posición de que los sindicatos están abiertos para recibir a los empresarios y negociar las rebajas salariales en los despidos. Pero también hay un debate que nosotros queremos dar desde la corriente sindical 18 de diciembre, con todo un sector de la izquierda, por ejemplo de la izquierda en Argentina, que tiene responsabilidades de dirección sindical, por ejemplo que dirigen el sindicato del neumático, o que seccionales del SUTEBA como Tigre o Ensenada, que han directamente, literalmente, cerrado el sindicato durante la cuarentena. Es decir, nosotros creemos que los sindicatos
tienen que estar abiertos para los trabajadores, porque las necesidades de los trabajadores son mucho más grandes ahora. En ese sentido venimos dando todo un debate en los distintos espacios, por ejemplo de los UTEBAS, sobre la necesidad de que los sindicatos estén abiertos, con guardias permanentes, con una atención mínima pero abiertos para que cualquier trabajador pueda acercarse a plantear su problema, cualquier trabajador del gremio o cualquier trabajador del barrio que se quedó desocupado, no tiene para comer, y si hace falta el sindicato organizar una colecta solidaria de alimentos o organizar una olla popular o lo que sea, y que recupere lo más elemental que tenemos los trabajadores, que es la solidaridad de clase, que es la base sobre la cual se fundaron los sindicatos en el siglo XIX, y que en cada situación de emergencia histórica los sindicatos cumplen un papel, no solo de organizar la lucha de los trabajadores por sus intereses, sino también como organismos de solidaridad entre los propios compañeros trabajadores. Solidaridad que, por ejemplo, nosotros desde la corriente sindical 18 de diciembre venimos impulsando a través de una campaña en los diferentes lugares del país de recolección y donación de insumos de protección sanitaria para los trabajadores de los hospitales. Estuvimos yendo a distintos hospitales de acá, de la provincia de Buenos Aires, de Capital, de otras provincias. Y también, y esto más personal, por ejemplo, yo como docente estoy yendo a escuelas acá en la ciudad de La Plata, a organizar la distribución de los alimentos para la familia de nuestros pibes, y eso es algo muy importante hoy porque nos permite organizar a las escuelas con los docentes, establecer un vínculo con los trabajadores del barrio, con los padres de nuestros alumnos que son trabajadores, y empezar a tejer un nivel de organización no solo en la escuela sino a través del barrio junto con los trabajadores. Y toda esta dimensión que tiene que ver con la intervención de los trabajadores para nosotros es el centro de lo que todo corriente sindical que se reivindique clasista, que se reivindique de los trabajadores, tenemos que impulsar en este momento de emergencia social. Entonces, nos parece que el 1 de mayo tiene que servir para entablar estos debates tan importantes sobre cuál es el papel de los trabajadores, cuál es el papel de las organizaciones de izquierda antiburocráticas, en una situación que va a ir profundizándose, evidentemente, la recesión económica, y los empresarios ya tienen un plan que es descargar toda la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Así que desde la corriente sindical 18 de diciembre vamos a seguir impulsando que los sindicatos tomen un curso distinto, que se abran, que los lugares de trabajo se organicen, como está pasando en los hospitales, y por ejemplo también en las escuelas que se siga profundizando la organización tan importante. Así que yo creo que ya estamos con el tiempo, así que gracias a todos, así que ya supongo que seguimos con Rodolfo. ¿Qué piensan del debate entre economía y salud? Tomo la última pregunta, ¿no? Este debate que se ha instalado en todo el mundo sobre la economía y la salud, si son cosas antagónicas. Bueno, para los empresarios, hacer la cuarentena, ellos consideran que le da pérdidas económicas. Por lo tanto, hay una presión en Argentina, pero en todos los países del mundo, por parte del empresariado, de levantar las cuarentenas para mandar a todos los trabajadores a las fábricas. De hecho, ahora en Córdoba quieren poner a producir las automotrices, ¿no? Y el gobierno está permitiendo eso. ¿Qué necesidad hay en este momento de que se produzca una automotriz? Bueno, hay una razón netamente no económica, sino que tiene que ver no con el funcionamiento económico, sino con mantener la ganancia capitalista. Para nosotros puede haber una opción que no sea incompatible entre la economía y la salud pública, que es la economía de los trabajadores financiándola con un salario y una renta universal y poder hacer la cuarentena. Es decir, desde el punto de vista de un programa de los trabajadores no es para nada incompatible. Por ahí una respuesta corta con el poco tiempo que tenemos es lo mejor, ¿no?